Yo soy Alfonso Ruiz del Colegio de Matemáticas Bourbaki. El día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de platicar con Gerardo Hernández del Valle. Gerardo es ingeniero de profesión. Después él estudió su maestría y su doctorado en probabilidad y estadística en la Universidad de Columbia. Cuando él terminó su posgrado, laboró como profesor en esta universidad y como consultor en Algorithmic Trading Management en la ciudad de Nueva York. Cuando Gerardo regresó a México, trabajó como investigador en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México. Actualmente, Gerardo es director de Asset Management de la casa de bolsa Actinver, en donde colabora en la administración de algunos fondos multiactivos y el desarrollo de estrategias de inversión. Además, estoy muy contento el día de hoy porque puedo presentar al flamante nuevo director de Bourbaki Finanzas. Mucho gusto, Gerardo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Alfonso, gracias a ti por haberme aceptado en este proyecto tan interesante. Estamos muy contentos de que estés por aquí. Me gustaría comenzar con algunas preguntas muy generales sobre ti. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos qué es lo que tú haces normalmente. Claro, mira, en este momento trabajo en el área de lo que llaman Asset Management de la casa de bolsa Actinver. ¿Qué es lo que hago día a día? Básicamente administrar o coadministrar fondos de inversión. Estos fondos de inversión son algo variados, entre ellos son fondos de inversión que son multiactivo o algunos otros que tienen alguna estrategia específica. Por ejemplo, tenemos un fondo que se llama Máximo, que es una mezcla entre algunos derivados financieros y una posición larga en dólares. Y también otro fondo que se llama Actual, que intenta ser una mezcla entre el portafolio que te acabo de mencionar, que se llama Máximo, pero además tiene una mayor liquidez. Eso le da una ventaja a los clientes porque pueden entrar y salir al fondo de manera regular. Y bueno, y además de eso, pues dedico mucho tiempo al desarrollo de nuevas estrategias y pues estar investigando qué más se puede hacer en todo este tema que es realmente pues, muy fascinante. Un poco más adelante nos vas a contar con más detalles, pero ¿usas las matemáticas mucho en tu trabajo? Muchísimo. De hecho, es mi día a día para prácticamente cualquier cosa, desde cosas muy elementales, ya sabes, sumar y restar, hasta para evaluar algunos tipos de instrumentos. Se requiere algún buen conocimiento de la teoría financiera matemática y también en general cuando uno decide construir estrategias, pues requieres algunas herramientas por ahí de optimización de portafolios, algo de simulación tipo Monte Carlo. Muchas veces este tipo de estrategias no tienen soluciones cerradas y pues tenemos que recurrir a métodos numéricos, en particular a simulación pues para obtener resultados. Entonces sí, ese es mi día a día el utilizarlo como herramienta. Es fascinante cómo algunas veces conceptos teóricos o teorías muy estructuradas dentro de matemáticas se pueden aplicar en algo tan práctico y útil como estas estrategias de inversión. Me parece muy interesante. Gerardo, cuéntanos qué estudiaste, cómo llegaste a estar preparado para trabajar en lo que haces ahorita. Claro, mira, yo soy de profesión ingeniero eléctrico y Ok. en mis últimos semestres de la carrera un maestro, un profesor mío, me invitó a colaborar en un proyecto de anticipación sísmica. Y era una idea un poco empírica que fue transmitida a él por su papá que tenía que ver con el siguiente argumento. Algunas personas han observado que previo a un temblor se llega a ver cierto tipo de irradiación en el medio ambiente. Y de hecho no es una cuestión que únicamente se ha notado en México, se ha notado en previo a varios terremotos. Y básicamente lo que hicimos fue utilizar datos que se pueden obtener aquí en México, que lo utilizamos por otro tipo de razón en particular, porque queremos medir qué tanta contaminación hay.
y esos datos eventualmente los utilizamos para medir utilizando la teoría de series de tiempo, para ver si podíamos encontrar alguna evidencia estadística de que en realidad la irradiación solar incrementa previo a los temblores. Pues para no hacerte el cuento largo, pudimos publicar un artículo de este proyecto y además como que me abrió la puerta a toda esta teoría de series de tiempo. Y pues bueno, de ahí eventualmente solicité admisión al posgrado en la Universidad de Columbia. Y ya estando ahí en Columbia, yo creo que por su proximidad a Wall Street, como que era muy natural o era muy común que muchos de mis colegas estudiantes, estuviesen preparándose para entrar a trabajar en el medio financiero. Y pues bueno, es natural que me comenzara a interesar, ¿no? Es que, como tú mismo acabas de mencionar, es un área pues muy padre, tiene mucho de matemáticas, tiene mucho de ciencias sociales, el entender la psicología de la gente, tiene mucho de economía, el entender el mecanismo en el cual se transmiten algunas cosas como la inflación y su efecto con otras variables como las tasas y cómo las tasas inciden en el precio de los activos financieros y bueno, todo este tipo de temas. Entonces, definitivamente es un tema muy, muy completo. En el 2012, por ahí algunas cuestiones personales, regreso a México y comencé a trabajar en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México. Y pues nuevamente comencé a tener mucha proximidad, mucha experiencia con estos temas. Principalmente la relación entre el precio del petróleo, el tipo de cambio, la inflación, las tasas, y eso eventualmente me llevó a trabajar en lo que hago hoy en día, que es, pues como te acabo de mencionar, la administración de fondos de inversión. Me parece muy interesante el perfil porque yo pienso que son pocas las personas que se dedican a finanzas o que llegan a investigación en finanzas sin estar interesados desde un principio en finanzas, ¿no? Yo tengo algunos conocidos y la mayoría eran personas que desde un principio estaban interesadas en las finanzas y para eso aprendieron matemáticas, pero me parece muy interesante cómo tú desde las matemáticas llegaste a las finanzas. Es algo que me parece muy, muy atractivo y muy poco común en un perfil, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, sí. Gerardo, hace rato ya les adelanté a la comunidad que eres el nuevo director del Colegio Bourbaki y pues esta es una sorpresa enorme para mí en lo particular, estoy muy contento y a mí me gustaría que las personas pudieran escuchar qué es lo que a ti te gustaría que Bourbaki Finanzas le enseñe a las personas. Pues mira, como te acabo de comentar, primero comencé desde un punto de vista muy teórico. Básicamente mi educación fue muy formal en el sentido de explicar o entender las matemáticas financieras, pero a partir de la descripción de teoremas y cosas por el estilo. Y aunque es matemáticamente muy interesante, muy enriquecedor, cuando comencé a trabajar en el área aplicada me di cuenta que había como una desconexión, no sé si esa sea la palabra correcta, para describirlo entre el mundo aplicado y las matemáticas. Pareciera que muchas veces la teoría o el mundo teórico, la gente que trabaja en la teoría, está un poco desconectada de la gente más aplicada y viceversa. Quizás muchas veces no se ha encontrado un terreno neutral en que ambos puedan colaborar. Por lo tanto, a mí me encantaría y definitivamente creo que es el futuro, el poder construir ahí un puente que nos permita pues explotar, por un lado, todas estas herramientas matemáticas y por otro, vincularlo de una manera más natural, más sencilla con el mundo real, con las aplicaciones reales del día a día de la persona que está operando divisas o que está comprando o vendiendo cualquier otro tipo de activos derivados. Entonces, creo que esa sería
el camino que deberíamos de seguir aquí en Bourbaki Finanzas, precisamente crear ese puente que acabamos de mencionar entre la matemática, la parte esta teórica muy interesante, muy poderosa, muy bonita, y también por el otro lado la parte aplicada, más empírica del día a día, de la realidad de qué son las finanzas. Entonces, esa es la motivación y es lo que queremos hacer con Bourbaki Finanzas. ¿Tú piensas, Gerardo, que en Latinoamérica una institución como Bourbaki es necesaria? O sea, hay muchas instituciones muy serias que se dedican a hacer la investigación. Hay excelentes universidades, hay compañías que le dedican parte de su presupuesto a hacer investigación. ¿Crees que en este ambiente cabe el lugar de Bourbaki? Completamente. Mira, de hecho, de los fondos de inversión más rentables durante los últimos años, posiblemente durante toda la historia, han sido fondos que han utilizado metodologías matemáticas, metodologías cuantitativas para la administración de esos fondos. Y bueno, la realidad es que en México y en la mayor parte de nuestros países todavía no se explota como se debería este tipo de herramientas. Por lo tanto, yo creo que si nosotros estamos en la vanguardia de esta transformación que eventualmente nos va a llegar, pues estaremos mejor preparados, ¿no? Tanto para enfrentar a la competencia como para aprovechar esas oportunidades que todavía siguen existiendo ahí en los mercados. Entonces, nuevamente contestando tu pregunta, definitivamente existe mucho espacio y vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra meta? Pues vincular ese mundo matemático con el día a día, ¿no? Con la parte empírica. Otra pregunta que a mí me parece interesante, y esto es uno de los objetivos generales de Bourbaki, es quiénes son las personas que se pueden acercar a los cursos de Bourbaki Finanzas. Pues mira, yo creo que prácticamente cualquier persona que tenga un interés en las finanzas, ya sea porque quiere invertir o porque quiere simplemente entender o porque le llama la atención y tiene curiosidad, y que tenga una preparación pues de preparatoria nivel medio superior buena, yo creo que está enfocada o para este tipo de perfil. ¿Es solo para matemáticos esta No, educación? para nada. No, para nada. Nuevamente, como te acabo de mencionar, siempre y cuando tengas interés y tengas una buena preparación, nivel preparatoria, puede ser un economista, no sé, un contador, un administrador de finanzas, no sé, la ama de casa, el joven o el muchacho que está acabando la preparatoria y le llama la atención esto del trading, el mundo de las finanzas, el mundo de las criptomonedas, y entender esta dinámica, o simplemente porque le llama la atención la parte psicológica, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Pues esta como teoría de masas, porque a veces compra, porque a veces vende. Entonces, pues nuevamente está enfocado o va para prácticamente cualquier persona que tenga un interés y que tenga unas matemáticas básicas. Excelente, Gerardo. También más adelante les vamos a contar un poco más de detalles sobre cómo van a comenzar los cursos en Bourbaki Finanzas, pero el primer curso que vamos a lanzar es sobre productos derivados. Productos derivados es uno de los objetos más fascinantes desde el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista económico. El mercado de los productos derivados es gigantesco y para entenderlo uno necesita no solamente entender las matemáticas, sino necesita entender en la práctica cómo funciona. Ese es uno de los objetivos. Y este es el primer curso que nosotros vamos a lanzar. Me gustaría que nos contaras muy brevemente qué son los productos derivados para alguien que nunca lo ha escuchado. Claro, mira, la manera más sencilla de entenderlo es como un subproducto que aparece por la necesidad de poder reducir el riesgo
o poder tomar posiciones más agresivas dentro de los instrumentos financieros. Creo que la mayoría de nosotros estamos o entendemos bien el concepto de seguro, porque nosotros de manera regular pues pagamos un seguro médico, pagamos el seguro de nuestro auto, pagamos el seguro de nuestra casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta ser que en el medio financiero también existe un instrumento muy similar que le llamamos las opciones, que es un derivado financiero, que por un lado nos permite asegurar el precio de compra o de venta de un activo financiero, que suena muy interesante. Oye, ¿cómo puede ser que yo puedo asegurar el precio en el cual voy a vender un activo o en el cual yo voy a asegurar la compra de un activo? Pues si uno se pone a pensar en eso, pues suena súper interesante y muy padre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una compañía que se dedica a la extracción petrolera o una compañía minera, que ellos puedan asegurar por adelantado el precio de venta de su activo, pues es un instrumento muy poderoso, ¿no? Y también viceversa. Imagínense que nosotros somos una compañía que se dedica a la transformación de materias primas. Pues también queremos asegurar a priori que vamos a tener un precio justo en el futuro de dicho activo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a asegurar el precio de compra de dicho activo. Y ese es simplemente un ejemplo de un derivado financiero. Existen otros derivados, como por ejemplo el forward o futuro, que de una manera nos permite asegurar o comprar un activo en un futuro, pero la parte interesante es que el precio lo acordamos el día de hoy. Entonces, ¿eso por qué te da ventajas? Pues porque muchas veces no necesitamos o no queremos gastar en guardar, en almacenar dicho activo, ¿no? Entonces, simplemente acordamos el día de hoy que en un futuro tú me vas a entregar un activo. No quiero gastar, como acabo de mencionar, en almacenar dicho activo. Pues qué mejor manera de eliminar el riesgo futuro, ¿no? Porque recordemos que todos estos activos pues fluctúan en el tiempo. Y muy relacionado con este concepto de comprar y vender a futuro, tenemos también otro instrumento muy interesante que se llama swap, que si lo hacemos la traducción literal del inglés al español quiere decir intercambio. Entonces, en el caso del futuro o forward, estamos hablando de una transacción. En el caso del swap, pues podemos tener una sucesión o un encadenamiento de distintos forwards o transacciones que se pueden llevar a cabo durante un periodo de tiempo que nosotros escogemos o designamos. Entonces, como bien mencionabas, Alfonso, pues cosas interesantes que tienen que ver con esta teoría es, oye, pues ¿cómo le pongo precio a este tipo de instrumentos derivados, ¿no? Y una vez que le pongo un precio, ¿cómo estoy seguro que es el precio justo? Y una vez que tenemos un precio, pues la siguiente pregunta es, pues si tiene un precio, pues quizás también se comporta como un activo. Si se comporta como un activo, también lo puedo comprar y vender. ¿Y qué puedo hacer con estos activos? Mis posibilidades son distintas al operar, por ejemplo, una acción o un bono tradicional. Pues la respuesta es sí. Y básicamente lo que nosotros queremos platicar, lo que queremos enseñar es pues toda esta gama de posibilidades, ¿no? No únicamente cómo ponerle precio, entender el mecanismo y pues utilizarlo, ¿no? Que la persona pueda al final del curso pues utilizar la herramienta desde su parte más básica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues entender las tripas, la parte matemática que nos lleva a modelar estos derivados financieros. Excelente, Gerardo. Te agradezco muchísimo. La verdad es que este curso y otros de los cursos que nosotros estamos planeando me parecen muy interesantes. Estoy muy emocionado porque comiencen las clases. También agradecerte de nuevo porque te hayas interesado por este proyecto. Yo pienso que tu experiencia, tu motivación y sobre todo la calidad de tu trabajo va a permitir que el proyecto de Bourbaki Finanzas sea un éxito. Entonces, muchas gracias, Gerardo, por tu interés otra vez.
A ti, Alfonso, gracias y pues gracias por tu invitación y adelante, estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas muy interesantes. Perfecto. Para las personas que estén interesadas, Gerardo, el 15 de julio va a estar platicando sobre el papel de las matemáticas en la industria. Vamos a organizar una segunda edición de nuestro panel, Las matemáticas en la industria, y creo que va a ser una segunda excelente oportunidad para que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo. Y quizás la cereza del pastel es que el siguiente 17 de junio, Gerardo nos va a dar su conferencia inaugural como director de Bourbaki Finanzas. Nos va a hablar sobre este mundo maravilloso de las finanzas, nos va a platicar desde su perspectiva qué son las matemáticas financieras y estoy muy emocionado porque además nos va a contar un poco sobre su trabajo, sobre su trabajo de investigación. Entonces, pues es un evento por el que estamos muy emocionados. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que participen y pues muchas gracias, Gerard. A ti, gracias.